Hola, espero que estén muy bien. En las cápsulas anteriores hablamos del realismo científico y en la última a crítica del realismo científico. Y en esta oportunidad vamos a ver algunas alternativas al realismo científico a partir de esas críticas. La última crítica de la que hablamos era esta metainducción pesimista empujada por Larry Lauder y vimos cómo Psilos, que es otro filósofo realista, se defendía un poquito de la crítica. Y la meta-inducción pesimista es un argumento inductivo, se requiere de muchos casos para tener peso. Y sin embargo, hay un caso en ciencia que personalmente me toca en el alma, eh, y es esto de que una teoría tan grandiosa como la relatividad, perdón, como la gravitación universal, sea falsa. Y increíblemente falsa, o sea, no existe fuerza de gravedad. No, la Tierra no me atrae, ni el Sol está atrayendo a la Tierra, sino que nos estamos moviendo por el único camino, el camino que nos es natural, por así decirlo. Y esto, voy a insistir como motivación, me perturba muchísimo, no puedo creer que no haya nada de verdad en la mecánica newtoniana, y que sea un milagro que hayamos podido disparar al hombre a la luna. Que sea un milagro en que en todo, en verdad, no sé cómo ponerlo más gráficamente. Kuhn hablaba del progreso en resolver el puzzle. Kuhn no necesita verdad, ¿cierto? Kuhn habla de que en realidad la ciencia no progresa en la verdad, sino que progresa resolviendo problemas cada vez más complejos. Pero a mí no me hace mucho sentido eso, porque los puzzles los pone la naturaleza, el mundo externo. Entonces, si los resolvemos de alguna otra forma mejor, es por algo, es porque de alguna otra forma nuestras descripciones tienen que ser más fieles a ese problema que nos impone la naturaleza. Y este problema en realidad me tenía sin dormir, pasé varias noches, caí en el alcohol y las drogas, no, mentira, hasta que llegó un superhéroe que en realidad no es rubio ni tan musculoso, es más bien peladito. Se llama Larry Laudan, es el villano, perdón. Se llama John Worrall, que en un paper que se llama Realismo Estructural, lo mejor de dos mundos, toma efectivamente lo mejor de dos mundos para darnos una explicación y una alternativa al realismo científico. John Worrall en verdad descansa sobre la idea de otras personas, pero él particularmente apunta a este superhéroe de todos nosotros, por supuesto, el único grande e incomparable, Poincaré, Henri Poincaré, un grande, un excelente matemático, gran filósofo, excelente físico. Él tuvo la relatividad ahí en las manos antes de Einstein junto con Lorentz, en fin. Eh, Increíblemente agudo, ingeniero, además en minas, no sé, súper. Y muy buen divulgador en ciencia. Si encuentran escritos de Poincaré, no lo rehuyan, no piensen, quizás demasiado complicado, estos tipos hablan enredado. Tiene textos de divulgación científica que son buenísimos, un gran cerebro en verdad. Bueno, para que les digo nada, ustedes lo conocen bien, un grande. ¿Cuál es la idea de Poincaré, en realidad reversionada en términos filosóficos por Worrall, haciéndose cargo de la crítica de Larry Laudan? Su solución se llama realismo estructural. Y dice, bueno, el éxito de la ciencia no puede ser un milagro. En el fondo, toma lo mejor de dos mundos, toma lo mejor del realismo científico. Esta idea de que la ciencia no puede ser milagrosa, una coincidencia cósmica. Lo que dice la ciencia debe ser verdad o aproximadamente verdad, dice. Pero, por otro lado, Larry Laudan tiene razón, los términos científicos no refieren. La fuerza de gravedad no refiere a nada en el mundo, porque no hay una fuerza. Eh, entonces, los términos científicos no pueden ser verdad. Pero si junto ambas cosas, algo tiene que ser verdad, pero no los términos científicos, entonces dice, que hay verdad en ciencia. Esto es lo que apunta el realismo estructural.
No es un milagro que funcione, pero no es el contenido de sus elementos teóricos lo que le hacen verdad, sino su estructura. Entonces, no es lo que dice la ciencia, sino sino la estructura de aquello que dice. Eh, y si uno piensa en eso, entonces entiende que el problema del éter, en esta cosa estructural en donde teníamos que, qué sé yo, la luz satisfacía la ecuación de onda, que es una relación de cosas, y pensábamos que tenía que ver un éter. Pero la palabra éter no refiere a nada, es la estructura de la onda lo que se mantiene. O de relatividad general, uno puede calcular en el límite de campos bajos o baja curvatura, efectivamente, las ecuaciones de Newton de gravitación universal. La estructura de la gravitación universal está contenida en la relatividad general. Entonces, había algo de verdad en la mecánica newtoniana, gracias a Poincaré. eh, Puedo dormir tranquilo. No, no era todo mentira, no era un milagro. Efectivamente, le acertó, pero para poder hacerlo entendible, eh, sumó un montón de términos y referencias a cosas para vestir a este esqueleto que es la estructura, y darle algún sentido, y en esas vestiduras eran engañosas, por así decirlo. Pero la estructura, el esqueleto, era aproximadamente cierto, se aproximaba un poco a la verdad. Y lo mismo, para hacer algún ejemplo fuera de la física, pasa quizá en evolución y genética, ¿cierto? Eh, uno, uno, Uno puede entender que la estructura de los cambios en los, los núcleos, donde está el ADN, etcétera, de alguna u otra forma dan cuenta de eh, esta- estas variaciones aleatorias que había identificado Darwin, que de alguna u otra forma se fijaban por el fitness. La estructura de cómo eso ocurre puede pasar de una a otra, contenerse una en otra. Eso es el realismo estructural. Y esa es una solución, en el fondo, al problema de la metainducción pesimista. Y el realismo estructural viene en dos formas, en dos versiones. El realismo estructural epistémico y el ontológico. Ustedes ya saben, epistémico significa que tiene relación con el conocimiento, y ontológico, también saben, tiene que ver con aquello que es en esencia. Entonces, el realismo estructural epistémico es la versión tipo Poincaré del realismo estructural, y la de Worrell también. Y dice en el fondo de que lo que nosotros podemos conocer del mundo, de lo que podemos conocer con verdad, digamos, realmente conocer del mundo, es estructura. La esencia, como diría Poincaré, queda eternamente fuera de nuestro alcance, pero la estructura la podemos reconocer, la podemos conocer. Entonces, el límite es respecto de lo que podemos conocer. En cambio, el realismo estructural ontológico dice que el mundo es estructura. Entonces nosotros podemos conocer la estructura, pero es eso lo único que hay, diría el realismo estructural. Si lo piensan, es una cosa loquísima, como que entre nosotros, por ejemplo, entre ustedes y yo, hay una relación. Eh, hay cierta estructura, y esa relación está dada precisamente porque hay cierta interacción entre ustedes y yo. Lo que diría el realismo estructural epistémico, es que puede que yo nunca existe eso, o a mi esencia, a la esencia de ustedes, pero puedo dar cuenta de la interacción. Puedo dar cuenta de esa estructura o de las relaciones que se forman. Lo que diría el realismo estructural ontológico es que existe la relación, pero no existen ni ustedes ni yo. O sea, es como una relación sin relata. Y eso es súper raro. Se le ocurriría solo a un filósofo. Pero estos tipos, en el fondo, se basan en cuestiones bastante sofisticadas dentro de física teórica, en particular teoría de grupos, de cómo se construye muchísimo del formalismo cuántico, etcétera, a partir de invariantes y simetrías, que son puras relaciones, o la teoría cuántica de campos, o la relatividad general, que tiene que ver con la covarianza de leyes físicas.
da lo mismo los detalles. El punto es que toman artillería bastante pesada en términos teóricos para argumentar de que lo único que existe es relación sin relato. A mi juicio, se caen en varias cosas, pero es una discusión que escapa a los propósitos de este curso. Así que vamos a continuar. ¿Cuáles son las críticas al realismo estructural? Newman comentó de que las estructuras no son suficientes para elegir de forma única cualquier relación en el mundo. El punto es que sea el mundo un conjunto de objetos. Si yo pienso el mundo como una colección de cosas cuya estructura, la relación entre ellas es M respecto a alguna relación R, acerca de la cual nada más es conocido, entonces a cualquier colección de cosas se le puede asignar una estructura M mientras exista el número adecuado de ellas. ¿Qué quiere decir esto? De que en el fondo esto es un resultado matemático, lógico. El argumento es que la estructura, que se supone aquello que podemos conocer o aquello que es en el fondo en términos últimos, depende del número de elementos en mi conjunto. Yo siempre voy a poder generar una estructura M si es que tengo un número suficiente de elementos dada cierta relación. Entonces, en el fondo, el realismo estructural no me dice nada porque yo siempre puedo generar las estructuras necesarias, basta que yo aumente el número de elementos o lo haga crecer hasta que obtenga los elementos necesarios para generar la estructura que requiero. Otras críticas es que el realismo estructural solo se aplica a la física. No sé si se dieron cuenta, pero probablemente, sobre todo los biólogos, se dieron cuenta de que apelar a la genética y a la evolución como que no captura mucho de la esencia del realismo estructural. Y en verdad, claro, dentro de las ciencias, la más matematizada es la física. Entonces las estructuras son más claras ahí. Y por eso diluye física y matemática, que es la otra crítica. Y ciertamente la física es distinta a la matemática. La física quiere hablar algo respecto del mundo, la matemática no, a menos que seas platonista de los números. Además no se especifica qué es el contenido y qué es la estructura y entonces cae al realismo. Ese sería un argumento que de hecho creo que articula Silos, que este realista científico del cual ya hablamos. Si no se especifica qué es el contenido y qué es la estructura, entonces uno puede llegar a fundirlos o identificar como estructura aquello que es contenido y al final recaes nuevamente el realismo científico. Aquello que me dice la ciencia que es cierto. Y no es necesario apelar a lo estructural. Hay otras alternativas entonces al realismo, al realismo científico, y estas versiones se llaman realismos selectivos. Y si me apuran un poco, se llaman realismos selectivos globales. ¿Cuál es la idea? La idea es, como ustedes se acordarán de la cápsula anterior, la crítica de Laudan es que lo que es que no hay continuidad de la ciencia en el fondo, de que lo que me dice la ciencia antiguamente que era exitosa, ya no lo encontramos exitoso, y lo que antes tenía referencia ya no tiene referencia. Es como que la ciencia antigua la botamos. Entonces, si uno quiere rescatar el proyecto realista, tiene que de alguna otra forma mostrar de que hay continuidad. ¿Y cómo mostramos que hay continuidad? Bueno, Worrell dice hay continuidad en la estructura. Ese es un camino. Y eso selecciona, es selectivo respecto de una una de las características que tienen las teorías científicas para decir, mira, en esto hay verdad. Otra característica que tiene la ciencia y que algunos postulan de que es ahí, es en ello lo que podemos confiar, es eso lo que es real en la ciencia, son las propiedades de detección de primer orden. Esta propuesta que se llama semirealismo ha sido desarrollada hasta ahora por un filósofo que se llama Anjan Chakrabarty, que es la persona que está ahí en la figura. Anjan ha venido un par de veces a Chile, es un tipo increíblemente simpático y es terriblemente seco.
Es bien famoso, de hecho, hay tesis, libros dedicados a la filosofía de Anjan Chakrabarty, qué sé yo. Y él dice, bueno, si vamos a ser realistas, si la ciencia nos entrega verdad, ¿qué es aquello que nos entrega verdad? Ciertamente es aquello que podemos medir. Lo que podemos medir no se va a ir. Si yo puedo medir y manipular algo, entonces ciertamente puedo, esa cosa que logro llegar a manipular es algo en el mundo, y la referencia a eso, a esa cosa que está en el mundo, ciertamente no va a cambiar porque eso es parte del mundo. Entonces son las propiedades de detección de primer orden, aquel elemento de las teorías científicas del cual podemos ser realistas. La crítica que tiene esta postura es que tiene que probar de que es suficientemente realista. Ya hablamos también en otras cápsulas anteriores que la ciencia está cargada de teoría, em, toda proposición observacional está cargada de teoría y teñida de teoría. Entonces, es difícil decir, mira, sí, claro, apunta aquellas cosas que son detectables, en el fondo que son observables, son aquellas de las cuales tú puedes ser realista, porque, porque deja muchísimo de la teoría fuera y parece que en realidad deja mucho de la ciencia fuera, entonces no es tan realista científico en ese sentido. Además de que es tan difícil lograr separar unas de otras. Ese es el semirrealismo. La otra aproximación le llaman, no entiendo bien por qué, divide et impera, como esta estrategia política de si tú querés conquistar este territorio, haz que la gente local se pelee entre ellos, entonces vaya a poder tener el control sobre el territorio. Algo que ocuparon extensivamente los europeos, en particular los belgas en África, pero en fin, da igual. Em, Lo que dice Psilos es que en el fondo uno se tiene que fijar, esto que nos sirve de puente, recuerden, esto que muestra la continuidad entre teorías científicas antiguas y actuales, eh, son aquellos mecanismos o leyes que son causalmente responsables del fenómeno. Entonces, si yo logro identificar si yo quiero explicar algo en el mundo y logro mostrar un mecanismo causal, eh, entonces ese mecanismo causal que es responsable por ciertos fenómenos, va a ser de lo cual tengo que ser realista. Y la crítica es que es demasiado permisivo y se cae en cuestiones semánticas. ¿Por qué? Porque si los diría, bueno, creamos en el éter. Sí, en el fondo, ¿por qué creíamos en el éter? Porque el éter apuntaba a ciertas cuestiones que generaban algo, eran causalmente responsables por algo, y eso causalmente responsable es lo ondulatorio, porque lo ondulatorio es lo importante, es aquello que efectivamente podemos, que es causalmente potente, que puede hacer cosas en el mundo. Entonces da lo mismo si le queremos llamar, cambiémosle el nombre, si dicen, bueno, el éter no existe porque no existe esta sustancia, está bien, pero todavía podríamos hablar, como hablamos de onda, podríamos todavía podríamos salvar esa noción de éter de cierta forma, si es que le cambiamos un poquitito el significado. Y en ese sentido es demasiado permisivo porque efectivamente caen cuestiones semánticas, como lo causalmente responsable del fenómeno cambia de nombre en una teoría a otra, Silo no se preocupa de eso, lo identifica como aquello que es central y borra un poco estas diferencias, pero entonces es demasiado permisivo. La otra y última postura que les voy a mostrar, está re buena esta, es el realismo selectivo local. Lo desarrolló Cristian Soto y en última instancia Cristian Soto conmigo. En esta última, esto está súper nuevito, nos aceptaron este paper en Foundations of Science em, el 30 del mes pasado recién. Y bueno, ¿y cuál es la idea de Cristian al cual yo le ayudé un poco con el ejemplo encarnado en la física, digamos? Es que todas las teorías, o sea,
Las propuestas anteriores para salvar el realismo se preocupaban de una característica que de alguna otra forma mostraba el paso de una teoría a la otra. Y esa teoría es global, es decir, siempre se mantiene en la ciencia, siempre es la estructura, o siempre son las cuestiones observacionales, o siempre son las cuestiones que son causalmente efectivas. Em, con Christian tratamos de mostrar que en realidad la ciencia hace uso de todas esas estrategias y hace uso de todas esas estrategias en distintos periodos históricos. Em, entonces, en algunas transiciones teóricas es muy claro que se mantiene la estructura matemática, pero en otras es tanto más claro que se mantiene eh, la cosa causal y menos la estructura matemática. Y a eso le llamamos realismo selectivo porque selecciona esta cualidad de la ciencia local, porque uno tiene que preocuparse teoría por teoría. En el fondo es ser un poco humilde, creo, y reconocer de que la ciencia es mucho más compleja de lo que de repente uno querría y que no la puede encasillar en respuestas más o menos simples, en donde solo un criterio se mantiene ad eternum a lo largo de toda la historia. Es una empresa muchísimo más compleja y rica de recursos que eso. Eso, y bueno, ¿y cuáles son las críticas? Está por verse, porque como se ha publicado recién, en verdad tenemos que esperar a que nos hagan polvo. Pero esas son las versiones que hay al, a qué es o qué, no, qué hace la ciencia. Estas son las aproximaciones filosóficas respecto a qué es la ciencia. Cuál es su objetivo, qué entrega, etcétera. Hay, por supuesto, otras visiones antirrealistas, etcétera, que a mi juicio están bastante más alejadas de la mente de muchos científicos, entonces, y de ciertamente educadores en ciencia. Así que la parte de filosofía de la ciencia para efectos de este curso queda hasta aquí. Y con eso no solo me despido de esta cápsula, sino del bloque de filosofía de la ciencia. Qué pena. Pero bueno, que esté muy bien. Espero les haya gustado y nos vemos pronto.